internacional de rugby que ha venido a arbitrar este Sevens de Pamplona, San Fermín. ¿Has estado otras veces en Pamplona? Sí, ya llevo unas cuantas veces. Este es el 7º torneo y me he perdido 2 por otros compromisos también pues internacionales y con otros compromisos de rugby, pero es el 5º torneo que llevo aquí en Pamplona. ¿Y qué tal aquí en Pamplona? ¿Qué tal la experiencia de Pamplona? Pues la verdad es que he empezado siendo un Seven pequeño y así, pero poco a poco ha ido adquiriendo una dimensión, porque ya que los Sanfermines están cerca, es atrayente para mucha gente de rugby que les gustan los Sanfermines y les gusta el rugby también. ¿Y conoces algo del rugby navarro? ¿Del rugby navarro? ¿Conoces algo del rugby navarro? ¿Conoces algo del rugby navarro? El rugby navarro lo conozco, no en profundidad porque pertenezco a la Federación Vasca, pero sí que hemos arbitrado partidos aquí, sobre todo a los equipos de Nacional, al Baltán, luego cadetes y juveniles, y luego a la Escuela de la Única, por ejemplo, también, que suele hacer intercambios con los clubes vascos. ¿Y destacarías algo, alguna característica del jugador de rugby navarro? El jugador de rugby navarro, lo bueno que tiene es que le pone el corazón en todo lo que hace, como todos los navarros, ¿no? En todo, y es una característica del rugby navarro que también lo llevan al campo, lo ponen el carácter que tienen, tanto la gente de Baltán como la gente de Tudela, Tafalla, la gente de Pamplona. No hay gran diferencia entre el carácter ese navarro de fortaleza y de nobleza que tienen, Y hablando un poquito de que eres árbitro, ¿cuándo y cómo decides hacerte árbitro? Pues yo era jugador de rugby y tal, me lesioné, no gravemente, pero me lesioné el menisco y poco a poco quise conocer un poco más el reglamento, entonces me metí en un curso con unos árbitros de la Federación Alavesa y empecé a arbitrar un poquitín mientras me recuperaba de la lesión, luego volví a jugar y luego ya me llamó, ya decidí que ya cuando ya no podía jugar, pues ya me dediqué al arbitraje y es una manera de estar en el campo, no como jugador, pero bueno, una manera de sentir también el olor de la hierba y el balón y todo, ¿no? Has introducido un poquito antes diciendo que hay cursillos, pero ¿qué paso hay que seguir para hacerse árbitro de rugby? Pues en principio, hombre, lo que primero que hay que tener es ganas de arbitrar o ganas de conocer otra faceta del rugby, además de entrenador, además de directivo, además de jugador. Y luego lo que hay que hacer es, pues, por ejemplo, en la Federación Vasca nosotros lo que hacemos es, hay un curso de principiantes, de iniciación, en el que se les va explicando poco a poco el reglamento. Hay gente que va a verles, se les da algunos partidos y la gente va a verles, hay evaluadores que van a verles y siguen un seguimiento para corregir los defectos y para incentivar las cosas buenas que hacen, ¿no? Y poco a poco, así pues, va siguiendo ese desarrollo y al final ya pues puedes llegar a nacional o puedes llegar a internacional. Sucesivos cursillos. Eso es. Y es difícil arbitrar un partido de rugby. La gente dice que es difícil, pero luego una vez en el campo yo creo que el rugby de antaño, que era como más duro, más de peleas, sin embargo los jugadores yo creo que cada vez nos ayudan más y tienes que estar más atento a las pequeñas cosas, a los pequeños detalles para saber, aplicando el reglamento, corregirlos. Pero yo creo que la gente nos ayuda, los jugadores se dedican a jugar y no se dedican a otras cosas. Ahora que dices eso, vemos continuamente en otros deportes que los árbitros están muy cuestionados, son el centro de la polémica. ¿En rugby ocurre lo mismo? No, porque, hombre, sí que tenemos en nuestras manos decisiones que pueden condicionar un partido, pero yo creo que los jugadores lo aceptan como una parte del juego, lo aceptan como algo que ellos mismos también se equivocan, cometen avanes, fallan en placajes, fallan en pases. Por lo mismo yo creo que ellos, tanto entrenadores como árbitros, son conscientes de que los árbitros podemos fallar y podemos cometer errores. Pero tú dirías que el trabajo de un árbitro de rugby es igual más fácil, hay más respeto en el rugby que en otros. Por supuesto, yo creo que en principio cuando ves partidos de fútbol en el que a los árbitros, los mismos jugadores del campo se les echan encima, aquí sin embargo yo creo que las decisiones del árbitro se respetan con normalidad, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, es la decisión del árbitro. Vamos a dedicarnos a otra cosa y ya pasamos esa historia ya que ha sucedido. Y aparte que no se puede, no puede hablar con el árbitro cualquiera, sino tiene que ser el capitán siempre, ¿no? Sí, siempre hay un respeto hacia el árbitro y tal, también es una parte del juego y lo consideran que él está ya para impartir una justicia, para impartir unas reglas y los jugadores se dirigen al capitán y el capitán te comenta alguna cosa, que haya algún problema que tiene, siempre con corrección y con normalidad. Ahora con el Mundial y estos fallos arbitrales tan gordos que han puesto sobre la mesa el tema de la tecnología, ¿cómo le afecta esto al rugby?
En principio nosotros, el rugby es un deporte que está en continuo movimiento, no es un deporte cuyas reglas y cuyos estamentos estén siempre anclados en el pasado. Las reglas se siguen incrementando, las reglas siguen cambiando, siempre en beneficio del juego, en beneficio de la seguridad de los jugadores, en beneficio del espectáculo. Entonces la tecnología es inherente a eso. Estamos también en una época también tecnológica avanzada y los deportes tienen que estar, la tecnología tiene que estar involucrada en los deportes porque es necesario para corregir ciertos aspectos que el ojo humano, total como somos humanos, los defectos que podamos tener. ¿Y vosotros usáis algún tipo de tecnología en el rugby? Nosotros, por ejemplo, en División de Honor utilizamos unos intercomunicadores con los linieres, de tal manera que cosas que al árbitro principal se le pueden escapar, el linier le ayuda a clarificar, sobre todo en situaciones en las que hay antijuegos, en jugadas que hay ensayos dudosos. En otras digamos, altas esferas del rugby mundial tienen árbitro de televisión, en la que se repiten las imágenes y en un minuto se soluciona el problema si hubiera habido un ensayo dudoso o no, si es ensayo o no es ensayo. ¿Y sigue siendo el rugby un deporte de truanes jugado por caballeros? Hombre, en el rugby, como en todas las partes en los aspectos de la vida, hay de todo, hay truanes y hay caballeros, pero la gran diferencia igual con el rugby es que los truanes los convertimos en caballeros. Al final todos llegamos a ser caballeros. ¿Tú qué crees que necesitaría el rugby para alcanzar mayores logros? Pues el rugby yo creo para mí lo que necesita es incentivar el espectáculo que tiene. El rugby de por sí es un espectáculo. Hay carreras, hay golpes, hay contactos, se utilizan las manos, se utiliza el pie, lo que yo creo que ese espectáculo lo tenemos que vender como una cosa como un divertimento y como una cosa de pasar 80 minutos disfrutando de un deporte, ¿no? Y que el Seven sea olímpico en Río puede ayudar un poquito a que tenga mayor difusión, ¿eh? Hombre, yo creo que la característica que tenemos aquí en nuestro país y tal es que nosotros somos vivos, rápidos, vivos, no tenemos gran fortaleza y eso, el Seven es un deporte que se adapta un poco a nuestras características de viveza, de listeza, de rapidez, de amagos, de engaños. Yo creo que el Seven, además la federación está haciendo un trabajo importante con las selecciones tanto masculina como femenina para incentivar eso y los clubs también. El Seven es un rugby en el que te exige menos gente, te exige una preparación específica, pero te exige menos gente y entonces sí que es más fácil buscar un equipo de gente que te pueda hacer ese trabajo de Seven. Y a la hora de que los padres llevaran a sus hijos a practicar el rugby, ¿crees que el perjuicio que podría haber de un juego violento les ha evitado que vayan a jugar? Igual da una imagen de juego violento, pero yo creo que hay que diferenciar entre juego violento y juego con contacto. Los niños cuando son niños juegan a tirarse al suelo, juegan a empujarse, y todo eso, y todos son divertimentos, todo es una forma parte del juego. Además, puede parecer desde fuera que es violento, pero al final los jugadores están preparados, se entrenan para esos contactos, se entrenan para esas percusiones, se entrenan para empujar, se entrenan para correr. Entonces yo creo que la gente está preparada y no es tan violento como puede parecer desde fuera. Esta iniciativa del rugby tag que se hace en las escuelas puede sumar participantes al rugby. El rugby tag también es interesante, sobre todo porque no en todos los sitios se dispone de campos de hierba natural o campos de hierba preparados. Y el rugby tag es una adaptación del rugby en el que con superficies duras puedes jugar sin necesidad de que vayan al suelo las personas y se manchen o se arañen o tal. Es una forma divertida de jugar porque también es, digamos, parte de un juego principal al que hemos jugado todos, que es como a pillar o al escondite o al pañuelo, ¿no? ¿Cree que algún día España dispute el 7 Naciones? Lo veo complicado, pero más que por el esfuerzo que puede hacer España, lo veo complicado porque me parece que es un grupo ya cerrado de naciones en las que el rugby es un deporte rey, digamos, y no creo que entremos. Pero España puede llegar a disputar otras competiciones internacionales interesantes en las que se puedan dar un buen espectáculo y un buen rugby, ¿eh? Entonces, ¿por dónde pasa el futuro del rugby? Yo creo que el futuro del rugby pasa mucho por, ya que los clubes están haciendo un gran trabajo, tanto en sus canteras y tal, por la promoción tanto a nivel de medios de comunicación, tanto a nivel de prensa, de radio, de televisión, en la que nos falta ese empujoncito para demostrar que es un deporte agradable y es un deporte espectáculo en el que puede gustar a todo el mundo. Ya para finalizar, acabe esta reflexión. ¿El rugby es un gran deporte porque lo componen grandes personas? De acuerdo.